Continuamos con este tema de reposos laborales que ha generado bastante inquietud en los venezolanos. Gustavo González nos dice, buenos días, las empresas deberían pagar el reposo y luego pedirle el reembolso al seguro. ¿Cuán factible es esto, Cipriano? Sí, eso lo hacíamos antes. Antes las empresas generalmente le pagaban el reposo al trabajador, luego el cheque se endosaba al patrono y era viable. ¿Y por qué no se hace ahora? Porque resulta que el Seguro Social no está pagando, entonces la empresa se queda. Y además, cuando comienzan a incrementar los reposos tienes que protegerte. ¿Okay? Antes se hacía porque, como hablábamos, era un 2% solamente la incidencia, en un 2-3% la incidencia en el sector de los reposos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa allí? La empresa paga su 33% durante todo el tiempo que pague el reposo, así el Seguro Social no cumpla con ese 66.6%. Pero estábamos hablando que antes la empresa pagaba todo el salario. Claro. ¿Ok? Ahora te paga el tercio y el trabajador queda lo que le pendiente por el 2/3, exactamente. Antes no, antes pagábamos todo el salario. Freddy Parada nos dice, soluciones reposos laborales, es un derecho adquirido por el trabajador desde el mismo inicio de la actividad laboral, es ley. También él adjunta por acá, soluciones, permiso laboral. Hay reposeros de lujo apadrinados por sus mismos patronos, solo cumplen actividades políticas. Esto es una queja de trabajadores en algunas organizaciones. Nos dice también por acá José Gregorio Matos, los docentes que laboran para la Nación y colegios privados, ¿cómo se valida el reposo por el privado? Una pregunta. Sí, las validaciones de los reposos, digamos, es una potestad del patrono que consiste básicamente en verificar si ese reposo que ha sido presentado por el trabajador cumple o no con los requerimientos legales. Entonces, si el patrono tiene una carga ahora además adicional de hacer un pago de un 33%, que es ese tercio que no cubre el Seguro Social, aunque en otras circunstancias puede ser un monto distinto, digamos, tiene el derecho también de hacer la validación. Y la validación básicamente consiste en emitir un escrito que tiene que ser dirigido al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en el cual el patrono dice, yo quiero saber si en efecto este documento que ha sido presentado por el trabajador cumple o no con los requerimientos, amén que obviamente en eso puede señalar las imperfecciones o las situaciones extrañas que puede identificar en el documento público que le fue presentado. Y es el Instituto Venezolano de Seguro Social quien tiene que luego entonces corroborar que en efecto en el expediente que reposa y que está allí, digamos, la data del trabajador y que en efecto estuvo o no estuvo, sí se corresponde con ese documento. Caso afirmativo, digamos, tenemos un reposo válido. Caso negativo, entonces ocurren dos situaciones. Hubo una falsificación de un documento público y obviamente también esa ausencia se entiende injustificada, a tenor de lo cual, si el número de días es suficiente, es decir, si es más de 3 inasistencias dentro de un lapso de 30 días, los patronos inician el procedimiento ante la Inspectoría del Trabajo para pedir la autorización de incorporar a esta persona que muy probablemente tenga inamovilidad laboral. Leandro nos dice por acá, o pregunta, ¿cuánto tiempo debe presentarse el reposo laboral a la empresa? Un trabajador lo presentó 3 meses después de validado. Cipriano. El trabajador debería comunicar, si no tiene la posibilidad de llevar el reposo, debería comunicar al patrono la situación. O sea, un trabajador que lleve 3 meses después un reposo, evidentemente ya ha incurrido en faltas que serían los tribunales quienes determinarían si la falta procede un despido o no procede un despido. Ahora, ocurre también una situación que quizás es una duda para muchos venezolanos. Yo tengo 3 días para validar el reposo, entiendo, en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Pero tengo hasta 5 días para entregar ese certificado de validez del reposo en la empresa. Pero, ¿cuán expedito es realmente el Seguro Social en otorgar esto? No lo es, por eso te digo que generalmente lo que se le pide al trabajador en ciertas circunstancias es que notifique que hay un reposo. Mira, las empresas tienen una relación de confianza con sus trabajadores. Nosotros los empresarios conocemos el entorno de nuestros trabajadores, o sea, y sabemos cuándo, y por eso comenzamos a investigar cuándo un trabajador se convierte en reposero, cuándo un trabajador pide un reposo porque hay una necesidad, que así, y muchas veces lo aceptamos, aun cuando no es lo correcto. ¿Okay? Los mismos trabajadores, ¿ok? Porque no puede ser que yo tenga que hacer un trabajo por el otro. Claro. Son los que empiezan a investigar el entorno de ese trabajador de por qué se convirtió en reposero. Claro, porque muchos dicen, estoy trabajando doble y me están pagando lo mismo. Claro, es que hay un caudal, y que es importante añadir aquí, es que ha aumentado el caudal de personas que quieren validar su reposo. Y el Instituto Venezolano de Seguros Sociales sigue teniendo prácticamente los mismos establecimientos de siempre. No ha crecido. No ha crecido de la forma, digamos, exponencial como debe haber crecido para atender esta mayor demanda. Entonces, lo que ocurre es que el trabajador
trabajador se presenta con su situación de salud a los fines de hacer la validación respectiva, entonces recibe el documento pero coloca una cita para mucho después. Y obviamente las empresas han optado por tener reglamentos internos de trabajo en la mayoría de los casos, donde de alguna forma instrumentan cómo es ese procedimiento para precisamente cerrar esas brechas que a lo mejor no están definidas en la ley y que producto de la práctica administrativa implican dilaciones adicionales. ¿Cuánto se está tardando el Seguro Social en dar ya la validación del reposo? Bueno, eso puede ser 1 o 2 meses, o sea, eso en promedio, digamos, depende del centro asistencial en específico, porque ellos reciben la data y dicen, bueno, sí, después te emitimos el certificado, y el certificado llega mucho después. Es decir, que a veces se acaba el reposo, si es un reposo de 15 o 20 días, y después es que llega el certificado. Claro, y entonces la apuesta es a que es un juego en donde tú como patrono asumes la buena fe del trabajador, salvo que en efecto ya tengas evidencia de que la persona está utilizando el mecanismo de los reposos para dedicarse a lo mejor a otro tipo de actividades lucrativas, teniendo el derecho a ausentarse de su puesto de trabajo por, en teoría, razones de salud, y lo que en realidad está ocurriendo allí es que están simulando una situación distinta de tener un provecho. ¿Hay algún tipo de documento o papel que entregue el Seguro Social mientras este trámite está en proceso de validación? Ellos sellan por la parte del dorso del reposo que se está siendo presentado, donde consta que en efecto la persona estuvo en teoría de visita allí, colocan una firma, la fecha, y señalan allí la fecha estimada en la que debería estar ya de una vez. ¿Y esto le sirve a la empresa un poco ya para asumir que sí hay un proceso de validación? Sí, que hay un proceso de validación, no es lo legal, y eso lo puede decir el doctor, pero es un proceso de validación que está, y el trabajador y la empresa no son responsables de la ineficiencia que pueda tener un ente gubernamental, y muchas veces tenemos que ser condescendientes dependiendo del trabajador. ¿Okay? Somos condescendientes. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que tú pudieses enviar ese formato vía electrónica, y que la administración pública te responda vía electrónica, y que el trabajador no tenga que trasladarse a una oficina donde las colas son terribles. Blanca Farfán nos dice, por ejemplo, en el IBSS de los teques no se pueden conformar los reposos por traumatología. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, lo que obviamente corresponde es ubicar dentro de la Caja Regional del Seguro Social cuál es, digamos, el ente competente de acuerdo a la proximidad territorial para que le den canalización al mecanismo, ¿no? Y también entender cuáles son las razones por las cuales no, si es un tema de falta de especialista, entonces habrá que remitirlo a un lugar más cercano donde se lo puedan valorar. ¿Cuáles son estos supuestos de la suspensión de la actividad laboral del trabajador? De eso habla justamente el artículo 72 y 73 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras. Vamos a ver. Artículo 73 de la LOT. Durante el tiempo de suspensión, el trabajador no estará obligado a prestar el servicio ni el patrón a pagar el salario. En caso de los literales A y B del artículo 72, el patrono pagará al trabajador la diferencia entre su salario y lo que pague la Seguridad Social. Artículo 72. Supuestos de la suspensión. A. La enfermedad ocupacional o accidente de trabajo que incapacita al trabajador durante un periodo que no exceda de 12 meses. B. La enfermedad o accidente no ocupacional que incapacita al trabajador durante un periodo que no exceda los 12 meses. Ahora, aparte del salario, que ya quedó claro que los primeros 3 días le compete pagarlo el 100% a la empresa, y a partir del 4.º día y hasta la semana 52, que es un año prácticamente, le corresponde pagar a la empresa 1/3, que es más o menos 33,33% de su salario, y el otro 66,66% le corresponde pagarlo al Seguro Social. Ya explicamos por qué las empresas no están cubriendo el 100% de los gastos y luego el Seguro Social lo reembolsa. Muchos factores que tienen que ver allí. Pero ¿qué pasa con los demás gastos? Gastos en medicina, en exámenes. ¿A quién le corresponde cubrir esto? ¿A la empresa? ¿Al Seguro Social? No, la empresa en particular, desde el punto de vista estrictamente legal, no tiene la obligación de cubrir con el gasto de medicina, tiene la obligación de atender en los casos que se trata de accidente y enfermedad laborales, ocupacional, obviamente sí tienen unas responsabilidades distintas, pero cuando estamos hablando de enfermedades o accidentes comunes, no, porque el derecho a la salud es un derecho de todos los venezolanos y el sujeto obligado es el Estado, y eso lo señala el mismo artículo 85 de la Constitución, y el artículo 86, cuando habla del derecho a la seguridad social, también coloca al Estado como el sujeto pasivo en cuanto al cumplimiento de esa obligación, y a todas las personas que estamos habitando en Venezuela tenemos el derecho, obviamente, a la seguridad social en las distintas contingencias que están allí contempladas. ¿Y qué pasa con otros beneficios, como por ejemplo el de alimentación? ¿Está la empresa obligada a pagar este beneficio en el caso de una suspensión de la actividad laboral? Sí. La modificación ahora de
de la ley de alimentación te dice que debes pagarle al trabajador. Eso es una carga laboral. Es una carga laboral como también lo es, como decía el amigo, las enfermedades ocupacionales. Mira, si hay algo terrible en este país es que el empleador se ha convertido en un policía de hacer seguimiento cuando ese trabajador tiene reposo y luego ejerce otra actividad. Muchos trabajadores solicitan reposo en estos momentos para ir a esa economía informal, pero otros también se van a una economía informal que es mucho más peligrosa porque ejercen trabajos que sí pudieran generarle una enfermedad ocupacional. Entonces luego el empleador es responsable de esa enfermedad ocupacional. ¿Cómo hacer en esos casos? O sea, tú tienes que convertirte en policía, de estar detrás de ese trabajador que se queda en su casa. Y en muchas ocasiones lo que hay detrás de eso es un reposo falso. ¿Es un reposo falso o es un reposo que tú no lo puedes catalogar de falso, pero que no es el reposo legal realmente? Exacto. ¿Ok? Es un reposo que obtienes por cualquier medio, aun cuando sea legal. Porque luego tú cuando investigas dónde está el trabajador, resulta que está en su casa tumbando un motor. Y en la oficina no puede levantar un lápiz. Y de repente tiene un reposo por traumatología, Sí, alguna lesión sí, en la espalda, una cosas lesión. así. César García Tobar nos dice, ¿cómo puede determinar el patrono que un empleado es reposero? Bueno, yo creo que hay indicadores que se van presentando a lo largo del desarrollo de la relación laboral que te van dando lectura de quién es la persona que está prestando servicios para ti. Entonces, si es una persona que habitualmente venía prestando servicios y ahora inexplicablemente comienza a ausentarse y esto comienza a ser un fenómeno recurrente, ahí tienes un primer indicador, ¿no? Luego, obviamente, cuando se presentan la documentación respectiva, como comentábamos anteriormente, es un derecho del patrono a ejercer todo lo que es la validación, la actividad de validación en el Seguro Social, que obviamente involucra a veces actividades de mucho peso y rigor, porque a veces hay complicidad interna dentro del mismo Instituto Venezolano de Seguros Sociales, donde, digamos, personas que, como decía Cipriana, obtienen un reposo con un documento que es legítimo, digamos, están a veces hasta ofreciendo dinero para obtener ese documento que en efecto se incorpora. Entonces luego tú dices, bueno, mira, hice la validación y en efecto sí, en el expediente está esto, pero la realidad es que todo forma parte de una tramoya que está subyacente dentro del instituto y el mismo instituto lo sabe y lo combate. Lo que pasa es que muchas veces, digamos, lo arropa, ¿no?, la realidad. El artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo nos dice que la falsificación de un reposo médico por parte del médico público o privado es objeto de despido justificado. ¿Qué se alega en ese caso? Es una pregunta que dejo por allí, pero también ¿qué otras sanciones acarrea la falsificación de este tipo de documentos? De eso nos habla el artículo 321 del Código Penal. Vamos a ver qué dice. Lo tenemos por allí. Mientras lo encontramos, vamos entonces a responder esta duda que quedó por allí. ¿Qué se alega entonces en ese caso? ¿A quién se penaliza realmente? Bueno, hay dos cosas, ¿no? O sea, digamos, si el patrono se trata de una persona que está investida de inamovilidad laboral, aun cuando exista la causal, no va a poder proceder directamente con el despido, sino que debe pedir la autorización a la autoridad competente, en este caso a la Inspectoría del Trabajo. Entonces allí van causales como falta de probidad por parte del trabajador, pero también va el tema de las inasistencias injustificadas, porque digamos, todas esas ausencias que estaban de alguna forma validadas en un documento que ahora se determina de falso, pasaron a ser inasistencias, y desde el momento que el patrono tiene conocimiento de eso, entonces está un lapso de 30 días en los cuales él puede iniciar el procedimiento. Ese procedimiento, lo complicado es que demora muchísimo, que requiere mucha... ¿Cuánto demora? Bueno, desde el punto de vista del lapso procesal son pocos, o sea, es poco más de un mes, pero en la realidad puede tomar mucho más de 1 año y medio, 2 años. Mientras tanto, esta persona continúa prestando servicios en tu empresa, porque es obviamente su derecho, hasta tanto no tengas la autorización de la inspectoría, y la lesión que puede causar dentro de la organización es mucho, no solo desde el punto de vista patrimonial, sino desde el punto de vista moral respecto a los demás trabajadores que hacen vida en esa empresa y que sienten que, mira, esta persona se burla de la empresa, no asiste a trabajar, igual obtiene, digamos, beneficios económicos que no asistiendo, hace otras actividades que son a veces del común conocimiento de los demás trabajadores, pero entonces nosotros que sí venimos, obtenemos un ingreso igual al de él. Vamos a ver ahora sí qué dice el 321 del Código Penal. Código Penal, artículo 321. El individuo que hubiera falsificado o alterado total o parcialmente alguna escritura, carta u otro género de papeles de carácter privado,
de modo que haciendo él u otro uso de dichos documentos pueda causarse un perjuicio al público o a particulares. Será castigado con prisión de 6 a 18 meses.